Presidenta, señoras y señores diputados, hoy continuamos nuestra fracción con nuestras intervenciones en relación al proyecto de presupuesto ordinario de la República para el año 2015, tocando algunos temas específicos que forman parte del análisis que hemos hecho a la hora de hacer nuestras recomendaciones en relación a las rebajas, a la reducción del presupuesto. Nos preocupa la disminución y la generación de empleo con recursos del gobierno central. En la página 69 del acta número 85, cuando estuvo aquí el señor ministro de Hacienda, le pregunté en cuánto reducía, la última pregunta que hice, en cuánto reducía la pobreza o qué cálculos se tenían para los compañeros de Limón, Guanacaste, Punta Arenas con la distribución del presupuesto, en cuánto iba a contribuir el presupuesto a generar empleo en las regiones de menor desarrollo para disminuir la pobreza, al igual que en la zona Brunca, en la zona norte-norte. Decía que hoy en Costa Rica la pobreza está concentrada muchísimo en esos sectores. ¿En cuánto está? Le pregunté, ¿está este presupuesto encaminado a lograr que se dé una reducción o tenemos esas medidas que nos vayan a atacar ese flagelo? El señor ministro con mucha franqueza me respondió, en realidad el dato no lo tengo cuantificado en cuánto se reduce. Le soy franco, no lo tenemos. Hoy yo, con todo respeto, le pregunto a las señorías, ¿de qué se trata entonces para poder analizar, discutir y aprobar un presupuesto ordinario si no tenemos una referencia en dos temas esenciales en la vida de nuestro país? Reducción de pobreza, generación de empleo en las regiones de menor desarrollo, para ser solidarios y disminuir las desigualdades sociales y económicas. ¿Se justifica entonces que estemos aprobando una tercera parte del gasto total estatal que corresponde al gobierno central? Supuestamente, y así debe ser, la ley más importante que aprobamos en esta Asamblea Legislativa, lo que dio origen desde la primera Carta Magna a la formación de los parlamentos, que es la aprobación del presupuesto. Y resulta que no sabemos en cuánto contribuye a disminuir la pobreza y a generar empleo en estas zonas de menor desarrollo. Como decimos los abogados, a confesión de parte, relevo de prueba. La respuesta del ministro, reconociendo que no se tiene idea de cuánto aporta la tercera parte del gasto público para disminuir la pobreza y generar empleo en estas regiones, confirma la necesidad de que los diputados de todas las fracciones constituyan comisiones especiales que se tienen en provincias, don Avelino, doña Carmen, ustedes en Limón, don Gerardo, don Olivier en Punta Arenas, don Johnny en Guanacaste, para buscar opciones para el desarrollo social y para el crecimiento económico de sus territorios, se conciban estos como provincias o como regiones. Si el presupuesto no lo tiene, los diputados de cada provincia estamos en la obligación de buscar eso. Este desconocimiento del señor ministro está también en contradicción con las disposiciones que dictó recientemente el presidente de la República. Se aprobó un decreto que se publicó el 20 de agosto del 2014 sobre la organización sectorial del gobierno, el rol de los ministros y los fines del gobierno de la República en este periodo, el cual fundamentalmente establece que el Plan Nacional de Desarrollo será formulado atendiendo los artículos 50 y 74 de la Constitución, de la Ley de Planificación, para impulsar el crecimiento económico del país, generar mejores empleos, reducir y eliminar la pobreza. Como pueden apreciar, compañeras diputadas y compañeros diputados, el presupuesto del 2015 será aprobado sin tener al menos una referencia en cuanto y en cómo
contribuyo o no. Diputado, disculpe, diputado Rafael Ortiz, 33 diputados en la sala de sesiones, salas anexas. Agradezco a los sugieres estar atentos, corre el tiempo reglamentario. ¿39 diputados presentes? Diputado Ortiz Fábrega, ¿puede usted continuar con el uso de la palabra? Bueno, gracias, señora presidenta. Como pueden apreciar, entonces vamos a aprobar este presupuesto sin tener referencia en cuánto y cómo contribuye a generar empleo y a reducir las desigualdades y el objetivo de eliminar la pobreza extrema, lo cual incumple este decreto que se publicó el 20 de agosto. Asumiríamos que esta ley de presupuestos debería atender lo que está establecido ahí. Desde esa perspectiva de planificación estratégica, hoy es materialmente imposible determinar cuánto del gasto del gobierno central, cuánto del gasto total estatal se asigna a metas relacionadas con la generación de empleo y disminuir a la pobreza, como tampoco es posible establecer el gasto estatal asignado a cada una de las regiones, particularmente a las más pobres, como es la Brunca, como es el Pacífico Central, la Chorotega, la Huetar Norte, la Huetar Atlántica, las cuales tienen, como todos sabemos, los más altos rezagos en términos sociales y económicos. ¿Cuál es entonces, señoras y señores diputados, la instancia, el escenario político para discutir, para reflexionar sobre los objetivos de la política social y de la política productiva de este país, si en el marco de la discusión del proyecto de la ley del presupuesto es materialmente imposible? Si ahí donde asignamos los recursos del gobierno central, que es donde se supone vamos a enfocar esas medidas concretas, entonces, ¿a dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo vamos a poder nosotros enfrentar de una manera estratégica estos problemas? Y no es algo nuevo, no es algo que en este presupuesto es la primera vez que eso ocurre. Desafortunadamente, venimos arrastrando esa problemática desde hace muchísimos años. Debemos también revisar las 90 leyes que asignan destinos específicos, aprobadas a lo largo de los años, que establecen beneficios particulares sin la respectiva dotación de ingresos corrientes, todos los cuales se presupone deben ser cubiertos con los recursos del gobierno, el cual no los tiene, fomentando entonces la ingobernabilidad y la desesperanza entre los beneficiarios. Resulta importante rescatar la opinión del doctor Luis Paulino Mora, de grata memoria, presidente de la Corte Suprema, cuando en la apertura del acto judicial del 2011 se refería a estas leyes que sin disponer de ingresos determinaban beneficios. Después de todo, dice, los derechos valen tanto y en el cuanto se puedan hacer efectivos, lo demás es papel. Debemos referirnos también, y quizás no me alcance el tiempo, y voy a entregar acá la presentación que tenemos, para hablar del tema de la deuda pública, que es uno de los más complejos de la política fiscal. Nuestra fracción formalizó en los años anteriores, en el 2011 y en el 2012, importantes
preocupaciones en relación a este tema. Nosotros fundamentalmente votamos a ciegas temas relacionados, y lo hemos dicho muchas veces aquí, y yo creo que probablemente pocos de nosotros sabemos eso, presupuestos de 87 entes adscritos a los ministerios, al igual que montos billonarios de transferencias corrientes y de capital, entes que nunca rinden cuentas, sin una noción de control de resultados y mucho menos de evaluación. En el caso del servicio de la deuda, sucede algo similar, como dice el informe de la Contraloría en este presupuesto. Se menciona que al igual que en años anteriores, el proyecto de ley del presupuesto incluye en términos generales aspectos metodológicos, fuentes de información, un resumen del procedimiento utilizado para el cálculo de las partidas presupuestarias de dicho título. Sin embargo, carece de las cuantificaciones utilizadas en el cálculo. Incluso el stock de deuda interna y externa, la composición del portafolio, los vencimientos programados para el 2015, el detalle de los supuestos macroeconómicos de tasas de interés y de tipo de cambio, inflación, unidades de desarrollo, flujos de caja y las otras deudas de las instituciones asumidas por el Estado. Voy a presentar esto para que quede constando en actas y vamos a continuar señalando estos aspectos, porque en realidad nosotros, compañeros y compañeras diputadas, quizás pensamos que aquí podemos resolver en parte el tema del déficit fiscal haciendo algunos recortes, pero los problemas de fondo, donde hacemos esas transferencias a estos 87 entes, donde no hay rendición de cuentas, donde no hay control de los gastos, sencillamente no tenemos la menor idea de lo que se está aprobando. Muchas gracias, señora presidenta, compañeros. Gracias, señor diputado, y se incorporará su intervención en el acta. Continúa con el uso de la palabra hasta por 5 minutos el Partido Movimiento Libertario. El diputado José Alberto Alfaro tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señores diputados y diputadas.